Dando la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al señor Intendente de Florida, Carlos Enciso. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, un saludo a todos ustedes en vivo, que hace un tiempito no hacía tiempo que no por conversamos personalmente, ¿no? Es verdad. Hace mucho tiempo. Hemos conversado, pero por diferentes motivos, no personalmente. Y algún Zoom, recuerdo, del otro lado del charco hace pero tiempo. Tenemos varias desde Argentina. También cuando murió Mujica, conversamos. Cierto. En aquella oportunidad, aquellas historias de micrófonos abiertos que dieron tanto que hablar. Terminal de buses nueva en Florida. Bien, comienzan las obras ya. Proceso largo. Hubo la administración anterior, cabezada por Guillermo López, hizo un esfuerzo en la puesta a punto de algo que era una necesidad de muchos años. Evidentemente se trabó la parte final, que era la aprobación de la Junta, de una licitación ya hecha. Uh-huh. Ahora lo que hicimos es, dentro del margen de maniobra que nos permite la licitación, mejorar en el contrato algunos términos, como nos solicitaban los ediles, sobre todo la bancada del Partido Nacional, y queda firme para firmar ahora el contrato en breve y de ahí empezar las obras de una terminal que, reitero, va a cambiar sustancialmente el servicio en ese sentido. ¿De qué inversión estamos hablando en total? Son varios ahora millones de dólares. Estamos en esta etapa, ¿no? Sí, son varios millones de dólares, no recuerdo ahora exacto, pero va a tener un impacto en el empleo, en la construcción, pero sobre todo después de hecha, inaugurada, lo que es el tema... Es una terminal tipo shopping, digamos. Con un anexo importante donde ya hoy hay alguna inversión ya de supermercados, de alguna cadena de estas nacionales, de farmacia, etcétera, y con evidentemente la confirmación de la terminal es atractivo también para otros negocios, de lo cual es además yo con los inversores quiero también que haya comercio local que se pueda radicar allí, para que no solamente sea atractivo para el gran inversor, ¿no? Uh-huh. Intendente, allí la oposición departamental del Frente Amplio ha manifestado que es un proyecto denigrantemente obsceno, por lo que va a tener que pagar la intendencia, teniendo en cuenta que la terminal estará en un predio privado y se habla de unos 3 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué responde a esta crítica? Los adjetivos de mi amiga la edil, la vasca Echarte, que debe ser la que dijo eso el viernes, los dejo de lado, pero sí, sí evidentemente el pliego históricamente estaba en una concesión privada, no es un tema que la intendencia tuviera que invertir ningún peso. Obviamente tiene una ganancia que es menos que eso, pero es una ganancia que si vos cuantificás, que fue lo que le explicamos a la bancada nuestra en estos tiempos, el gasto operativo hoy ya que es municipal, de la terminal actual, más, por ejemplo, el predio que además lo vamos a poner a consideración pública de algún oferente, que es un punto importante igual en el centro, obviamente para alguna otra modalidad que no va a ser vinculada a la logística vehicular, ni mucho menos, sino a algo que de rédito sí está tasado en más de 600 y pico mil dólares, más la sumatoria de los servicios, de las mejoras. Evidentemente hay un costo, pero ese es en teoría un análisis de la primer negociación de la intendencia con el oferente. Nosotros eso lo vamos a bajar y además vamos a quedar con una terminal nueva. Claro. Intendente, usted cuando se dio todo el debate vinculado a la compra de la estancia de María Dolores, usted se distanció un poco de las críticas por esta adquisición y lo consideraba un factor de desarrollo a apoyar y explorar en el departamento de Florida. ¿Qué piensa hoy? ¿Está notando cambios positivos? Hoy creo que lamentablemente se ha perdido un poco de tiempo, de posibilidades de abrir más la cancha. Igualmente, como intendente, no como actor partidario, que hay un debate en su momento de la oportunidad, de la compra, de los recursos, pero
yo hice el análisis pasando una raya de un tema ya laudado desde el punto de vista operativo, que ya estaba la confirmación, como se dio, que iban a estar en Florida con el tema. Tenía dos posturas: o quedar reactivo, reaccionario a algo que era una realidad, guste más, guste menos, o aportarle para que al departamento y a la zona la idea original tuviera algunos otros elementos, como por ejemplo qué vamos a hacer o qué van a hacer y qué podemos ayudar con los 140 hectáreas de olivares que tienen allí, sí, que la mitad son recuperables, y hay interesados del Valle del Olivar de Casupá en, bueno, tener la posibilidad de explotar eso, o qué vamos a hacer con los corrales que son importantes para encierro de ganado, que estaba el frigorífico Florida interesado, y bueno, y todavía no salió la licitación a ver qué van a hacer. ¿Por qué dice que se perdió tiempo? Y porque estas cosas se podían haber agilizado, o la UTEC también, que fue una idea de que dieran algún curso allí, que tiene una estructura, el casco histórico de esa estancia muy importante para utilizarlo y no quedar vacía como está hoy. Entonces yo creo que hay cosas que se podía o pueden tener más celeridad para ese factor desarrollista, que era lo que nosotros buscábamos, que no quedara solamente para 15 colonos el reparto tradicional de hectáreas para ellos y más nada, porque claro, son 3.400 hectáreas, da para mucha más cosas. Sí, lo que parece que anduvo, no sé los resultados, pero desde el punto de vista de la sinergia con los gremios lecheros. Eso le quería preguntar, para el sector del exacto, lechero. Eso fue lo único más o menos concreto hasta ahora, positivo, que no sé bien, no he hablado con ninguno de ellos. Justo mañana tengo una reunión en productores de leche por otro tema. Les voy a preguntar cómo fue digamos, el tema del forraje y del alimento, que en algún aspecto tenían ahí un factor diferencial de plantación y de precio, ¿no? Así que bueno, eso es lo que se encaminó aparentemente. Y respecto a las obras que se tenían que hacer o la tecnología que se debería implementar, que la caminería nosotros cumplimos, porque también hay 3 colonias en Florida de colonización, y con esfuerzo el equipamiento de vialidad municipal ha dado respuesta. Allí hay temas, reitero, de mantenimiento y de inversión de María Dolores, entiendo, ¿no? Que bueno, que es una decisión de colonización, ¿no? Pero se perdió tiempo, dice usted. Sí. Yo creo que se podía haber actuado mirándolo un poco de afuera, pero cerca, con más celeridad, con más rapidez en la ejecución, en los llamados, en la adjudicación, en figuras tal vez un poco novedosas que se podía haber logrado para darle más actividad a algo que está allí, es importante, está en nuestro departamento, y bueno, y el valor agregado también depende de aportes que podamos hacer a nivel zonal, a nivel territorial. Sí, ¿no? eso generó también, en el medio hubo mucho ruido político, ¿no? Llamadas, investigaciones y demás en el Parlamento y entre los propios nacionalistas, pero usted ha hablado de una visión desarrollista en su momento, cuando apoyó todo esto. ¿Cómo ve esa visión, que la comparaba con Wilson, ¿no? Esa visión desarrollista con el Instituto de Colonización? Porque al fin de cuentas esto también deja otra discusión abierta, ¿no? De la función del instituto más allá de esta inversión. ¿Cómo analiza usted eso? Teniendo en cuenta el interior del país, que a veces, muchas veces nos dicen, desde la capital no se entiende la idiosincrasia de los departamentos, ¿no? Es así, en parte. Yo soy, dentro del partido, de los que defiendo el desarrollo y la consolidación del Instituto de Colonización. Que esto, como política de Estado, que esto no quiere decir que uno apoye al directorio tal o cual de turno en cómo adjudica los campos, o cómo son los llamados, o a veces cómo se desvirtúa. Claro. Porque además los colonos tienen que vivir ahí, y tenemos innumerables casos de campos dados que no son de colonos. Entonces, evidentemente, yo creo en el instrumento, porque ha sido un factor de incorporar trabajadores
familia rural al campo, en un país donde, y yo lo dije en el discurso de Asunción mío en julio del año pasado, estamos en un problema no solo demográfico, sino de despoblamiento de la campaña. Cierran 70 tambos por año. ¿Eso no cambia? La población rural es 5% frente a Europa, que queremos competir ahora con el acuerdo, donde Italia, Francia y España andan arriba del 20% de población rural. Que medidas que tienen subsidio, perfecto. Eso también es cierto, pero es un dato de la realidad. Si nosotros vamos hacia una concentración de la producción, es peligroso, pero es peligroso socialmente, porque esa familia rural, ¿dónde termina? En la orilla de los pueblos, y después terminan sin trabajo, golpeando al MIDES o a la Intendencia la puerta para que los asistas o le des algo. ¿Y es partidario de subsidios, como se hace en Europa, para sentar a familias en el ámbito rural? A ver, yo creo que más que subsidios económicos directos, lo que hay que hacer es apoyar más a la ruralidad con infraestructura, que es un tema municipal en muchos aspectos desde el punto de vista de la caminería, que siempre hay que mejorar, pero por ejemplo con tarifas diferenciales, con la UTE que no le puede cobrar al productor o al colono lo mismo que a un productor grande que tiene otras posibilidades, y es un debate abierto, y ahí hay un subsidio cruzado, digamos, de alguna forma, para fomentar de que no quede solamente, porque también si vos le das la tierra, pero no le das condiciones para ventajas mínimas de desarrollo, se funde al año, ¿no? Y esa tierra del colono vuelve para colonización, andás a ver para quién también. Entonces, no es solamente la tenencia, sino la forma de cómo vos podés apoyar a que esa familia se pueda desarrollar y que el niño vaya a la escuela, como estamos pagando transporte estudiantil siempre en las intendencias, o que la familia tenga servicios mínimos, porque vos vas por Europa o por otros países de Asia y no solo hay caminos de bituminizados a nivel rural, sino que tenés policlínicas, tenés señalización, luz, es confortable vivir, es hasta más saludable que estar en las grandes urbes. En el caso nuestro no, bueno, a veces involucionamos. Toda una política de Estado. Con respecto al riego, ¿tiene noticias? Porque desde el Poder Ejecutivo se aprestan a anunciar algunos avances con el tema riego. ¿Usted ha tenido noticias de eso? No en lo personal, hay una mesa de coordinación rural en Florida, capaz que por ahí debe haber algún elemento. Lo que estamos haciendo nosotros mucho en estos momentos de sequía y de problemas climáticos es una asistencia a los productores con pozos que estamos dando respuesta para que haya agua en lugares donde evidentemente la familia rural o el productor pequeño tiene dificultades para poder hacer un pozo y tener agua propia frente a estas contingencias, ¿no? Aparte del comité de emergencia que también sale con los camiones respectivos, regadores, ¿no? ¿Cómo define las relaciones con el gobierno central, intendente? Pues mucho se ha hablado, el presidente Orsi, que ha trabajado mucho con las intendencias, su condición de ex intendente por ahí le da otra sensibilidad, por decirlo de alguna manera, pero en los hechos, ¿usted cómo lo ve? A ver, yo creo que se puede hacer más cosas, la relación es buena, aceptable, lo vamos a tener ahora también al presidente, como también posiblemente al anterior presidente, confluyendo en Florida el viernes, que se inaugura, por suerte, un frigorífico que venía complicado hace años y cambió la firma. Creo que lo bueno es que tiene la posibilidad de comunicarse directamente, y vos cuando tenés algo realmente de importancia, como una delegación de Alemania que tenía, o de China, etcétera, cuando hay algo importante, hay agenda. Creo que para todos los intendentes en general, ¿y a usted de la oposición, obviamente me gustaría poder ejecutar o desarrollar más cosas con el gobierno, pero eso
Pues yo se lo pregunto Depende también. de cada área también, ¿no? Le pregunto por la parte estrictamente política también. Usted es un hombre del Partido Nacional, es un hombre cercano a la calle Pou, fue embajador de Uruguay en la República Argentina, con todo lo que esto significa, ¿no? O sea, sus colores políticos no caben dudas. Ahora, hoy tenemos una suerte de polarización entre el Partido Nacional y el gobierno. El gobierno dice está todo bien, el Partido Nacional dice está todo mal. Y usted es intendente de Florida. ¿Cómo define ese escenario? ¿Cómo lo vive? Teniendo en cuenta que hoy escuchábamos a Álvaro Delgado diciendo el presidente ahora sí mintió. El gobierno mintió. ¿Y usted cómo se para ahí? A ver, yo me paro como intendente que me votaron para gobernar un departamento que en un sistema centralista, unitario, acá no es un país federal, nosotros dependemos mucho del gobierno de turno hasta para autorizar la radicación de un emprendimiento de vivienda, porque dependés de la DINASEA, ex Dinama, dependés de ordenamiento territorial, dependés muchas veces de OPP en muchas cuestiones. Entonces, no podemos estar en la agenda del enfrentamiento con el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque después todos sabemos que si es así, ya de por sí la burocracia compleja, ahí ya realmente se la cobran. Te la cobran, te cortan los víveres, te cierran puertas, que no son las famosas partidas, que eso está por constitución y son transferencias, pero nosotros mal o bien, con diferentes resultados, pero los ministros te atienden, los jerarcas de los entes también. Si estuviéramos en una agenda nacional criticando al gobierno por temas nacionales, evidentemente no gobernamos, no haríamos nuestra agenda local, que es solucionar los temas de la gente, solucionar los problemas que hay en las comunidades, en los municipios, en las localidades, en el interior. Entonces, como que es otra sintonía. Ajá. Yo no critico la estrategia del partido como tal, allá su presidente sabrá lo que hay que hacer. Yo, además, soy miembro del directorio también, no me desligo de algunas cuestiones, pero tampoco me pidan a mí ser furgón de cola de algún legislador porque se le ocurrió un día levantarse y pegarle un palazo a alguno. ¿Me explico? Claro. Y con respecto a eso, ¿cómo observa lo del SUSIBE, ¿no? Porque también habla de los legisladores y lo que pasa en el Poder Legislativo, cómo se han observado distintas políticas de las multas, los precios, se quiere llevar a legalizar desde el SUSIBE, se quiere volver para atrás, bueno, y así estamos. ¿Cómo observan ustedes también eso? Bueno, está claro que las multas son caras, todos las sufrimos. Los fogonazos nos han dado en la ruta a todos, a veces por 5 kilómetros de más. Pero lo hablamos en bancada, lo hablamos en el Congreso, y nosotros mandatamos, y vale el término, a los delegados del Congreso en el SUSIBE a generar el debate para bajar por lo menos las multas que tenemos vinculación legal, que son las departamentales. Las multas nacionales es otro problema, es otro tema, es otra jurisdicción, Ministerio de Transporte, Caminera, etcétera. Creo que se va a eso, habrá que esperar unos días, esto fue hace 10 días, el Congreso hace 2 semanas casi, y esperemos tener resultados en el próximo Congreso, que va a ser en la Expoactiva en Soriano, para poder tener claro el impacto que va a tener en la rebaja y en las facilidades del pago, para que la gente también, la multa no sea como un elemento de recaudación, sino de prevención, de educación, adecuada el monto a algo razonable, y que la gente esté en el sistema, porque que haya una morosidad alta tampoco nos sirve, porque evidentemente queda una inequidad en los que pueden pagar y los que no. Intendente, una de las obras que seguramente el gobierno quiera llevar adelante, así lo ha manifestado el presidente Orsi, es la represa de Casupá, como obra insignia de este gobierno. ¿Cómo lo viven en Florida? Los productores de la zona se han manifestado contrarios. ¿Usted qué visión tiene? A ver, yo desde el Vamos me parecía una obra positiva,
y complementaria a Arasatí. ¿Por qué? Porque Arasatí era cuenca Río de la Plata y esto era mejorar la reserva en la cuenca del Santa Lucía. Al quedar una sola, evidentemente yo creo que ahí fue un error, pero bueno, ha hecho consumado. En Florida está Casupá, del lado nuestro y del lado de La Valleja. Escuché a los productores, he moderado un poco mi apoyo en el sentido de que creo que hay un impacto ambiental y un impacto en la zona desde el punto de vista de esa intervención enorme. Si vos me decís fríamente es la solución, yo creo que ayuda a lo que pasó en Severino con las grandes sequías, pero tampoco hoy da la impresión que 100% es la solución. Evidentemente con el alcalde hemos estado allí, con el intendente Jiménez, que hay un impacto de desarrollo local, laboral, eso también es cierto, y si vos vas a Casupá ciudad, la gente está a favor por lo que implica el comercio, el desarrollo. Si vos salís de la jurisdicción y vas un poco al entorno productivo del afectado, obviamente no. Es un tema polémico, tiene muchas aristas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con las caminerías, con los desvíos? ¿Moderado apoyo qué significa, Carlos? Y por ejemplo, si el tema en su momento se dio como una definición ya que no hay marcha atrás, porque tampoco yo tengo, si quisiera oponerme como intendencia, esto es un tema nacional, no tengo una dirección de ambiente departamental, que yo el impacto ambiental tengo que esperar a ver cómo impacta por Dinama. Que es un monte nativo, básicamente. Lo que 500 hectáreas, exacto. Ahora, ¿a qué voy? Hay tesoros arqueológicos en la zona. Si sale 130 millones, 140, bueno, va a haber también para el impacto en toda esa infraestructura, en los departamentos, dinero que no es solamente la lógica de la expropiación, y va a haber apoyo para las carreteras departamentales que se van a desviar, para bypass, para puentes de hormigón que hay que hacer. No tenemos novedades todavía de eso y nos preocupa porque tanto el ministro como el presidente de OCE nos visitaron y charlamos al inicio de la gestión el año pasado nuestra y del intendente de La Valleja, pero estos meses no hemos tenido novedad. Entonces, por eso hemos moderado aquel apoyo inicial por falta de información, por falta de saber qué recursos vamos a tener para las caminerías, para el impacto zonal que va a tener esto, qué deja en Casupá, porque también el alcalde proponía, bueno, después que se termina la obra, va a haber un parque, va a haber como fue, por ejemplo, los parques de OCE, los parques de Antel, los parques de otras inversiones importantes en el país que han habido, que dejan a la comunidad. Eso no está claro. Entonces, como quien dice, hay un montón de incógnitas que generan un poco de duda, ¿no? ¿Cuánto sale todo eso, intendente? En términos generales, ¿estima toda la parte de infraestructura que habría que replantearse? Digamos... Está hablando de bypass, carreteras que van a quedar bajo el agua, todo eso. Desde el punto de vista del impacto nuestro, sí. Y no menos de 40 a 50 millones de dólares. ¿Y eso sería el costo para Florida? Florida y La Valleja en esa zona. En esa zona, sí. Ambos departamentos, cálculo medio a ojo por ahora. Sí. Lo que definimos con el alcalde y con el intendente Jiménez es hacer un grupo técnico que estudie el impacto, ahí sí con resorte de autonomía departamental, para decirle al gobierno, a OCE, al ministerio respectivo, aquí tienen nuestro informe, eso es lo que vamos a elaborar ahora, para también tener una visión desde el impacto de lo local. No tiene mucho tiempo para eso. No, pero hay buenos ingenieros que... o sea, es algo que van a presentar ahora más, entonces. En 15, 20 días. 15, 20 días. Intendente Enciso, muchas gracias por haber estado aquí en Informativo Sarandí. Gracias a ustedes y bueno, y a las órdenes, si andan por los pagos, como siempre, bienvenidos. Muchas gracias.